materia de impuesto sobre la renta, en el aspecto de plataformas digitales, en materia de la ley del IVA, algunas precisiones en cuanto a enajenación de bienes usados, que anteriormente no estaban grabados, hoy en día ya están grabados por la tasa del 16%, y la reforma más importante o más, vamos a decir, en número de algunas disposiciones nuevas, algunas modificaciones, pues está en materia del Código Fiscal de la Federación. No pierde la naturaleza esta reforma de ser una reforma fiscalizadora. ¿Qué quiero decir con esto? Una reforma en la cual nosotros como profesionales de la contaduría, que en algunos aspectos estamos dedicados al área de los impuestos, pues debemos tener el debido cuidado de ir revisando ya puntualmente. En la primera sesión nos explicaba nuestra estimada amiga de Jalapa. Me pareció excelente su idea, su plática con relación a un control en lo que son los archivos digitales de lo que es la contabilidad, y no solamente lo que es la contabilidad, sino de diversos puntos que debemos ir cubriendo, teniendo, revisando que estén vigentes en materia de fiscal. ¿Por qué? Porque las consecuencias que podemos tener con esta reforma pues son económicas. Estamos sujetos a una revisión más exhaustiva por parte de la autoridad, y pues nuestra labor es hacer las presentaciones debidas ante la misma para que pues no tengamos las observaciones que la autoridad, como facultad al ejercer las comprobaciones fiscales, la facultad de comprobación que tiene la autoridad en sí, pues no tengamos algún problema de naturaleza económico que repercuta en el ámbito de los negocios a los cuales asesoramos. Entonces, bueno, estimados amigos, vamos a revisar en esta hora de charla algunos comentarios. Será importante que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, pues excelente. Por eso he llamado a esta sesión participando en grupo. Pertenezco a un despacho, Grupo Juárez Carranza y Asociados, al cual represento. Entonces, participando es una palabra que implica acción, que implica movimiento, y pues esa es la intención de este programa, estas charlas de una hora que vamos a tener cada 15 días. Bien, amigos, pues vemos cómo, qué pasa con la reforma fiscal en materia del impuesto sobre la renta. Debemos recordar que hay una serie de modificaciones en cuanto a las asociaciones civiles, algunas asociaciones civiles en materia de la autorización para otorgar donativos. El título tercero. Entonces, revisamos qué es lo que pasa con los programas de escuela-empresa. La exposición de motivos señala que estos programas de escuela-empresa, debemos recordar que estos programas eran deducciones autorizadas, el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, requisitos de las deducciones, y nos habla esa fracción primera de los donativos otorgados y que debían ser estrictamente indispensables, y que en materia de donativos, bueno, pues debían cumplir con las características de no ser onerosos ni remunerativos. Y una de las fracciones es precisamente los donativos que se otorgaban a los programas de escuela-empresa. En virtud de que estos programas de escuela-empresa no han tenido suficiente demanda o no existen prácticamente a nivel nacional, pues una de las reformas es precisamente que estos donativos a programas de escuela-empresa pues dejan de ser deducciones para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Okay? El impuesto a la renta
uno de los principales reformas es precisamente a este título tercero, en las personas morales con fines no lucrativos y donatarias autorizadas. Entonces vemos cómo, ¿qué implica la reforma? Ingresos distintos a los fines por los que fueron autorizados. El artículo 80, octavo párrafo, es una adición. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que tener cuidado, hay que hacer una revisión del objeto social de estas asociaciones civiles y debemos tener el debido cuidado de que si tenemos ingresos distintos a los fines por los cuales fue autorizada esta persona moral con fines no lucrativos, donataria autorizada, porque el riesgo que se pierde, que se tiene, es que se va a perder la autorización para ser donataria autorizada. Entonces, son estos puntos, ahorita vamos a revisarlos. Las personas morales y los fideicomisos perderán la autorización como donataria cuando obtengan más del 50% de los ingresos de actividades distintas a los fines para los cuales fueron autorizados respecto del total de los ingresos del ejercicio. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado que no rebasemos ese 50% porque tenemos el riesgo de perder el permiso de donataria autorizada. Las causales de revocación de la autorización es una nueva, es el artículo 82 cuarter. Entonces, vamos a ver cuáles son esas causales de revocación para la autorización de donataria autorizada. Serán causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles, entre otras, las siguientes. Cuando el activo sea destinado a fines distintos del objeto social por el que se obtuvo la autorización. ¿Okay? Tenemos que revisar precisamente que esos activos adquiridos tengan que ver con el objeto social para lo cual se constituyó esta donataria autorizada. El no expedir comprobantes fiscales o expedirlos como donativos que cubran operaciones distintas a la donación. La donataria o fideicomiso esté dentro del listado definitivo de contribuyentes que realizan operaciones simuladas. O sea, son causales por las cuales se va a revocar el permiso de autorización, y hay uno más, cuando los representantes legales, los socios o asociados o cualquier integrante del Consejo Directivo de Administración de una organización civil o fideicomiso a la que haya sido revocada la autorización para recibir donativos deducibles por la realización de operaciones inexistentes dentro de los últimos 5 años, formen parte de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles durante la vigencia de la misma, es decir, perderán la autorización todas aquellas organizaciones y fideicomisos en la que dichas personas forman parte durante un plazo de 5 años. Esto quiere decir que si los representantes legales, socios o asociados en un momento dado han realizado operaciones inexistentes en un lapso de 5 años, ellos, si se fueran a otra asociación civil, el solo hecho de que ya hayan sido determinado que estos socios o representantes legales fueron integrantes o han sido integrantes de una asociación civil en donde se han expedido operaciones inexistentes, entonces también correrá la misma suerte la asociación civil o fideicomiso al cual se vaya ese representante legal, socio o asociado. Entonces, esas son las 4 causales por las cuales se puede revocar el permiso de donataria autorizada. Ahora, esto tiene que ver mucho porque están cerrando el círculo para estas personas morales integrantes del título tercero. Tiene que ver mucho con todos los fraudes que han acontecido en los últimos años aquí en nuestro país, en el sexenio pasado. Están intentando cerrar las puertas. Acuérdense que hay
por ahí, pues ya inclusive ya algunos funcionarios que han tenido algunos problemas legales por esta investigación de la estafa maestra, que fueron recursos públicos que se transfirieron a donatarias autorizadas, precisamente, entre ellas varias universidades, y posteriormente pues fueron amparadas con operaciones simuladas, y esos recursos pues finalmente los bajaron, los gastaron, los tienen en algún lado, y pues ha sido un entrampado de todo este tiempo, y hay funcionarios pues ya en un proceso legal. Y lo que pretende la reforma precisamente es que en la exposición de motivos señala que muchas asociaciones civiles se han estado utilizando para hacer operaciones simuladas y para provocar pues, fraudes en consecuencia al fisco federal, ¿no? Entonces, estas propuestas, bueno, ya no propuestas porque ya son aprobadas, realmente tiene ese fin, el tapar, el que en un momento determinado, pues estas prácticas pues sean un tanto, pues ya dejadas o dejado de hacer porque han provocado pues una consecuencia económica al erario fiscal. Aquí nuestro buen amigo de Ciudad de México, Gaudencio, este cambio es muy agresivo ya que muchas sociedades ya no podrán obtener el permiso de donataria. Tan solo por el representante legal habrá que revisar este punto. Sí, efectivamente, fíjate que hay una organización a nivel nacional que asesora o protege, no protege, sino que une a varias asociaciones civiles y han estado impulsando mucho el reclamo de estas reformas porque, como muchas cosas en este país, en lugar de ir al problema, que dentro de un universo el problema está concentrada en unas cuantas empresas o en unas cuantas sociedades, pues aquí dicen, vámonos para todos y pues están calificadas todas, ¿no? Ahora, en la reforma esto estaba más grave porque estas causales de revocación o el que quitaran el permiso de donatarias es que una vez que la autoridad determinara, inmediatamente el permiso, adiós. No había el derecho de audiencia en el cual pues la donataria comprobara que efectivamente no estaba realizando simulaciones o prácticas indebidas. Entonces, bueno, sí, ahorita vamos a revisar que hay algunas donatarias que al suspender o terminar el permiso venga, tiene un plazo de donataria autorizada, y si en ese plazo no se renova el permiso, entonces tenemos ahí una consecuencia, es precisamente que se va a cancelar la donataria autorizada, y el riesgo más grave es que los activos que tiene la asociación civil o donataria autorizada, en la cual no pudo renovar el permiso, pues tendrá que cederlo a otra donataria autorizada, ¿no? Entonces, acuérdense, esto son causas de revocación de los permisos, y pues tendremos que tener el debido cuidado de revisar los objetos sociales y de que en un momento determinado pues tengamos la debida diligencia para que las operaciones que realizan estas personas morales pues se encuadren dentro del objeto social para los cuales fueron creadas, ¿no?
Entonces, vean aquí la transmisión del patrimonio, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizadas para recibir donativos deducibles, a las cuales se les revoque la autorización